Hola, buenos días. Vamos a corregir hoy los ejercicios que tenéis que hacer de las tablas y de las gráficas. El primero que teníais era este que tenemos aquí. Escribe las coordenadas de los puntos que aparecen en los siguientes ejes de coordenadas. Vamos a empezar por el A. Acordad que teníais que representar el punto entre paréntesis y separábamos con una coma el de la X y el de la Y. Primero poníamos el valor que tiene en el eje de las X. Entonces, en el punto A, miramos dónde corta, trazamos una recta paralela a este eje, trazamos una recta vertical, y donde me corta a la X, donde da a la X, sería el valor de ese punto, la coordenada X. Sería 4. Entonces ponemos aquí el 4. Y aquí vamos para la Y y nos sale que es el valor 3. El punto A sería el 4, 3. Para el B hacemos lo mismo. Tendríamos que ser, vamos para abajo y vemos donde corta, sería el 2, 2, 2. C. Para el X, el componente X es menos 1. Y para el Y, 3. El punto C será menos 1, 3. El D, la X es menos 3 y la Y 1. El E, la X menos 5 y la Y menos 2. El F, X será menos 1 y la Y menos 5. El G, la X está 0, ¿no? Siempre que tengamos 1 en este eje, la X va a valer siempre 0. Y la Y menos 2, este valor que tiene aquí, donde está colocado. Si en vez de en el eje de las Y's aquí estuviera el punto en el eje de las X, el punto tendríamos que poner el 0 para el valor Y. Os voy a poner un ejemplo. Suponed que tenemos aquí otro punto que sea el punto J. Tenemos que poner para el valor X es el que tenemos aquí, ¿no? Sería 6. Y para el valor Y está en el 0. Todo punto que esté en esta recta para la componente Y será 0, ¿vale? Va hasta aquí, que era el punto 0, 0. Si os fijáis, aquí el 0 lo tenemos en la X y aquí en la Y. Aquí está colocado en el eje vertical y aquí en el horizontal. Pasamos al H. El H para la X es 2 y para la Y menos 4. Y el último, el Y, para X 3, para Y menos 2. Y este sería el ejercicio completo. Pasamos al siguiente, que era el ejercicio 19 del punto 4. Ya tenemos aquí el ejercicio 19.
nos dice lo siguiente. Dice, la siguiente tabla de valores muestra el precio de un tipo de bolígrafo en una papelería. Nos da las tablitas y nos dice el número de bolígrafo y el precio. ¿Esto qué quiere decir? Que si compro un bolígrafo me va a costar 0,20 euros. Si compro 2, 0,40. Si compro 3, 0,60. Y si compro 4, 0,80. Si compro 1, si compro 5, 1 euro. Esto es lo que yo tengo que representar en la gráfica. ¿Qué es lo que me pide el apartado A? Representa la tabla de valores en una gráfica. Ya he dibujado aquí mi eje de coordenadas. He dibujado más pequeñito la parte negativa, puesto que solamente tengo en esta tabla que voy a representar, tengo números positivos, entonces esto no lo voy a utilizar, pongo esto más grande y me va a salir la gráfica más grande. Acordaros que la horizontal eje X, eje de abscisa, y la vertical eje Y o eje de ordenadas. Ahora voy a dividirlo, puesto que la X, que era la variable independiente, que es lo que yo voy diciendo, compro 1, 2, 3, 4, está en unidades, voy a ponerlo 1, 2, intentar que estos espacios sean iguales, ya que representa lo mismo, un número, una sola unidad, entonces que sean iguales los espacios, si no, no va a salir bien la gráfica. 4 y 5. Ahora en el eje de las Y, que era la variable dependiente, porque dependía de lo que yo pusiera aquí, voy a tener aquí un valor. Aquí el precio va a ser dependiendo de los bolígrafos que compre. Si compro solo uno, pues me costará 0,20, pero si voy a comprar 3, me va a costar más, ¿no? Depende de los números, de la cantidad de bolígrafos que compré, así será el precio. Como está de 0,2 los espacios, 0,2, 0,4, voy a poner aquí en el eje Y también dividido en espacio de 0,2. Bueno, lo voy a poner, sí, lo voy a poner en 0,2. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. Pasamos a representar los puntos. Esta vez ha coincidido que el del eje vertical y en el horizontal es lo que tenemos aquí representado, pero no tiene por qué. Yo os lo he puesto de 0,2 porque va a ser, como no tenemos que representar otra cosa, va a ser más fácil ponerlo así. Pero podría ser, todo lo podéis poner también de 1 en 1 y calcular más o menos dónde está bueno, más o menos. Tenéis que poner dónde se encontraría el 0,2, 0,4, pero va a ser más complicado representarlo. Entonces, sería el 1, un bolígrafo 0,20. Entonces tenemos 1, 0,20. Este sería mi punto. 2, 0,4. El 3, 0,6. 4, 0,8. El 5 bolígrafos me costaban 1 euro. El ejercicio 20 nos dice, la temperatura media de una persona en un proceso gripal durante 6 días viene dada por la siguiente tabla de valores. Aquí en esta parte de la tabla nos dicen los días, un día, 2 días, el segundo, el tercero, el cuarto, y luego nos pone la temperatura. Las unidades. La temperatura media en grados centígrados. El primer día tiene 36,5, el segundo 37,
luego 38,5, 40, 38, 36,5. Hemos medido, hemos tomado la temperatura, hemos puesto el termómetro a una persona cuando tenía una gripe durante 6 días y se han tomado esta temperatura. En la variable independiente serán los días, no depende de nada, vamos a tomar durante esos 6 días y dependiendo del día que tomemos vamos a tener un valor u otro de temperatura. Entonces en el eje de las X representaremos los días y en el eje de las Y representamos la temperatura en grados centígrados. Se han medido. En el eje de las X tienen que aparecer del 1 al 6. Vamos a ponerlo esta vez un poquito más grande. Ay, no está saliendo, ¿verdad? Perdón. Ahora sí se ve bien. En el eje de las X vamos a poner del 1 al 6, lo vamos a poner más espaciado que antes para que se vea bien la gráfica. 1, 2, siempre y cuando sean las mismas distancias para las mismas unidades. 4, 5 y 6. Y en el eje de la Y vamos a poner la temperatura. En la tabla, el valor más bajo que me aparece de lo que tengo que representar es 36,5. Así que y el más alto es 40. Lo que vamos a hacer, en vez de empezar desde el 1, como desde el 1 hasta el 36 no me va a aparecer nada, voy a tener que poner una tabla muy grande y desde el 1 hasta el 36 no voy a tener ningún dato. Entonces, como el valor más pequeño que me aparece es 36,5, voy a empezar en el eje la Y por 36. Y para marcar que aquí habría muchos datos que no voy a utilizar, se pone 2 rayitas así pequeñas. ¿Vale? Esto quiere decir que he cortado un trozo del eje desde el 1, desde el 0 hasta el 35. ¿Vale? Empezamos por hasta el 36, que empezamos por el 36. Entonces sería 36, 37, 38, 39 y 40. Y ahora voy representando los pares de valores que tenía. El día 1 tenía una temperatura de 36,5. 36,5 estaría aquí situado entre el 36 y el 37. 36,5. Y el 1 está aquí. Por lo tanto, mi primer punto será este. Lo he puesto un poquito gordito, pero bueno. El día 2, 37. El 3, 38,5. 38,5 estará entre 38 y 39. Me estoy poniendo un poquito blanco. El 4, 40. El 5, 38. Empieza ya a bajar. Y el 6, 36,5. Voy a unir los puntos con... Si unimos los puntos, me queda una gráfica de este tipo. Antes teníamos una recta, teníamos una gráfica lineal y ahora, sin embargo, nos forma esta montañita. ¿Qué pasa? Que es un proceso gripal y estamos midiendo temperatura entre 6 días. La temperatura
va a empezar a subir y luego iremos mejorando y bajará. Entonces se nos forma una curva que empieza a crecer, llega a un punto máximo y luego empieza a bajar. Bueno, ya sabéis que tenéis que corregir vuestros ejercicios, enviármelo de nuevo corregido. Espero que lo hayáis entendido bien y si no, pues me enviáis un correo preguntándome las dudas. Besitos para todos y para todas.